Imagina que entras a una sala oscura y en el centro hay una mesa con una urna iluminada. Dentro no hay dinero de papel ni joyas, hay movimientos invisibles, órdenes que cruzan fronteras, decisiones que reordenan el mapa del poder económico. Ahora imagina que alguien con las llaves de esa urna decidió, sin avisar a nadie, deslizar $2 billones fuera de su compartimento estadounidense y colocarlos en otros rincones del mundo. Ese acto, silencioso y masivo, es la señal de que algo más grande está cambiando. Y si no estás prestando atención, podrías despertar tarde, mirando titulares que ya cuentan la historia que tú llegaste a perderte. No fue un rumor viral, no fue retórica de un boletín buscando clics. Hablamos de capital real, posicionamientos reales, una reubicación calculada por la entidad que administra más riqueza que la mayoría de los países combinados. $14 billones en activos. Cuando una institución de esa talla se mueve, no improvisa. Ejecuta una estrategia construida sobre datos y probabilidades que la mayoría nunca verá. Pero no necesitamos esos datos para entender la dirección del viento. Basta con observar las huellas que deja. Ese desplazamiento masivo no dice que el mercado estadounidense vaya a colapsar mañana. Lo que revela es un corrimiento del punto de gravedad del crecimiento global. El dinero no tiene patriotismo, busca rendimiento. Y ahora, por primera vez en más de una década, ese flujo se está orientando hacia mercados internacionales y emergentes. No se trata de huir de Estados Unidos, sino de reconocer que el epicentro del crecimiento puede estar cambiando de sala en el tablero. Piensa en esto como en la marea. Cuando baja en una playa, expone nuevas rocas y corrientes. Los inversores que corren a la orilla cuando ven las algas expuestas suelen pisar donde todos pisan. Las instituciones, en cambio, estudian las mareas con mareógrafos y luego colocan sus redes donde esperan que el pez más valioso nade mañana. Ahí radica la diferencia crucial. Tiempo. Los pequeños inversores reaccionan a noticias. Las grandes instituciones actúan a partir de indicadores prospectivos. Si quieres entender la lógica detrás de la rotación, mira los números de 2025. Mientras el S&P 500 cerró en torno al 16%, las bolsas fuera de Estados Unidos ofrecieron resultados más jugosos. El DAX cerca del 22%, el Nikkei alrededor del 26% y los índices de mercados emergentes rozando el 30% o más. Esa diferencia no es solo rendimiento, es costo de oportunidad, y cuando se suma el efecto cambiario, un dólar debilitado frente a una canasta de monedas, el viento a favor para las inversiones internacionales se multiplica. No solo ganas por la apreciación de las acciones, la moneda extranjera puede aumentar tu retorno. Un ejemplo simple, $10,000 invertidos en acciones japonesas que suben 10%, y con un yen fortalecido 8%, te dejan una ganancia compuesta cercana al 18%. Es doble motor. Las demografías alimentan ese motor. Países con poblaciones jóvenes y en expansión siguen siendo las fábricas y los mercados del futuro. India, Indonesia, Brasil, Vietnam, generaciones con más manos para trabajar, gastar y construir. En contraste, economías envejecidas enfrentan techos estructurales de crecimiento. Esa es la razón estratégica por la que, en lugar de apostar por un solo caballito, muchas instituciones optan por canastas diversificadas que capturan el crecimiento de varios frentes al mismo tiempo. Si tuviera que señalar las vías por las que ese capital está transitando ahora, mencionaría 3 vehículos centrales que encapsulan esa canasta: fondos amplios de mercados emergentes, un ETF enfocado en Japón y un ETF global de emergentes más amplio aún. Cada uno cumple un propósito distinto: exposición a economías de rápido crecimiento, aprovechamiento del reordenamiento corporativo japonés y una apuesta macro por el crecimiento global acelerado. No es magia ni adivinación, es asignación estratégica. Japón en particular sorprende a muchos porque la narrativa antigua habla de décadas perdidas.
Esa narrativa se quedó en el pasado. Reformas de gobierno corporativo, compañías que priorizan a los accionistas, recompra de acciones y un entorno monetario que favorece las exportaciones han reavivado motores que parecían dormidos. No es solo un renacimiento técnico, es la reconfiguración del ecosistema empresarial japonés, y las instituciones lo han detectado. Comprar ahora no es una apuesta de corto plazo, es plantar un árbol que puede dar abundante sombra en los próximos años. Ahora, permíteme detener la prosa y tocar la parte humana de esto, porque todo análisis se queda frío si no entendemos cómo actúa la gente. Cuando los titulares gritan, la mayoría respira con pánico. Cuando la narrativa se vuelve dramática, aranceles, tweets incendiarios, crisis geopolíticas, el impulso es preservar capital, recolectar en la costa y esperar la tormenta. Ese instinto mantiene a mucha gente fuera de las grandes oportunidades. La verdad es que la riqueza se transfiere repetidamente de manos que reaccionan al calor a manos que actúan con frialdad y estrategia. Mira el patrón. En 2009, cuando el sistema parecía fracturarse, instituciones compraron agresivamente y aquellos que entraron en ese miedo inicial cosecharon retornos monumentales en la década siguiente. En 2020, comprar en plena crisis del COVID resultó en duplicar dinero en meses. La lección no es mística. La línea entre pánico y oportunidad suele ser la del tiempo y la convicción, y ocurre siempre antes de que los medios proclamen que la recuperación está aquí. Cuando la cobertura masiva llega, el alfa ya se fue. Y hay otro jugador en este tablero que muchos subestiman: el oro. No hablo solo de su brillo histórico como refugio, sino de un cambio técnico que lo ha catapultado al centro de la infraestructura financiera. Bajo nuevas regulaciones bancarias, el oro físico fue reclasificado como activo líquido de máxima prioridad. Eso transforma su función. Deja de ser una roca ornamental en bóvedas para convertirse en capital utilizable por bancos enormes que ahora pueden apalancarlo, usarlo como garantía y expandir su balance. Cuando quienes controlan los flujos de crédito ven utilidad en un activo, su demanda se dispara. Por eso, sin exagerar, vimos precios históricos que superaron niveles que antes parecían inimaginables. No es solo miedo, es utilidad. Este cambio en las reglas del juego significa que tu cartera de retiro no es un ente aislado. Las instituciones que gestionan tu 401k o tu fondo de pensiones reconfiguran posiciones en función de estas nuevas palancas. Así que, incluso si tú no compras barras de oro mañana, el reacomodo institucional afectará el valor de tus cuentas. Comprender eso te libera del pensamiento binario de compro oro o vendo acciones de EE. Es sobreajuste, no abandono. Quiero que te imagines una escena breve. Weekend. Noticias terribles apareciendo en titulares destinados a agitar emociones. Tú en tu sofá consumiendo miedo que no sirve. La estrategia que emplean los grandes jugadores es simple y fría: dejar que el pánico rebaje precios, comprar a descuento y cuando la confusión pasa, recuperar valor. Si comprendes ese manual del miedo, no serás la presa fácil. El sistema está diseñado para crear ímpetu emocional. La disciplina es la resistencia que separa la supervivencia del avance. Entonces, ¿qué hacer con esa comprensión? No es una llamada a actuar por impulso, no es una invitación a vaciar tu cartera doméstica, es una hoja de ruta para la asignación. Mantén exposición a Estados Unidos en sectores que todavía funcionan como anclas: defensa, minerales críticos, industriales con ventaja competitiva. Pero abre una ventana para capturar el cambio: asignaciones ponderadas a canastas emergentes y a Japón con paciencia y convicción. Piensa en una orquesta donde no todos los instrumentos tocan fuerte al mismo tiempo. La sinfonía se gana con armonía. Llega un punto emocional donde debes decidir si quieres ser el que mira el tren pasar o el que sube justo antes de que acelere. Esa decisión no depende de presagios, sino de disciplina, del seguimiento de señales, de la capacidad de tolerar
incomodidad temporal en pos de retorno duradero. Este es el momento para entender que la certeza, cuando llega, suele ser demasiado cara. Los beneficios reales aparecen cuando la claridad todavía está por construirse. En este punto, quiero que respires, cierres los ojos un segundo y visualices el futuro financiero que deseas. No un golpe de suerte, sino un proceso compuesto que trabaja para ti con paciencia. Imagina una estrategia que combina protección doméstica con exposición global, que entiende la potencia de monedas que se revalorizan y la utilidad de activos que ahora sirven como capital operativo. Esa imagen es alcanzable si eliges posicionarte con tiempo y convicción, no por reacción. La historia que acabo de contarte no es una promesa de riqueza fácil. Es una invitación a ver la economía como un mapa vivo, a leer las huellas de quienes mueven la mayor parte del capital y a construir una postura consciente. Si decides actuar, hazlo con disciplina, con tamaño adecuado a tu horizonte, sabiendo que las grandes oportunidades a menudo pasan por puertas que parecen incómodas antes de abrirse por completo. Hoy hay una rotación de capital en curso. Las instituciones ya han empezado a caminar. La pregunta es si vas a seguir sus huellas con paciencia y convicción, o si te quedarás observando cómo la marea deja al descubierto todo lo que podrías haber tomado. Elige con calma. Actúa con propósito. Mantén la claridad cuando todos pierdan la cabeza. Tu futuro agradece la decisión de moverte antes de que la multitud lo considere obvio.